Las instituciones mienten, las ideologías se desgastan, las respuestas fáciles ya no sirven. Esto es Punto de Quiebre, política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Empecemos. Hola, soy Ronnie. En esta entrada vamos a tocar un tema político, religioso y social. El conflicto en la Franja de Gaza. Para ubicarnos geográficamente, la Franja de Gaza es un territorio cerrado en sí mismo por una frontera hermética y militarizada. Situada en el borde costero del Mediterráneo oriental, entre Israel y Egipto, la Franja de Gaza es un territorio palestino autónomo administrado por el Partido Islamista Palestino, mejor conocido como Hamás. Esto desde 2007. Es una franja de tierra de apenas 41 kilómetros, en el cual el mundo presencia el mismo drama desde hace más de 7 décadas. Bombardeos, desplazamientos, muros, fanatismo y miedo. Gaza se ha convertido en la herida abierta del mundo, un territorio donde el pasado nunca termina y el presente se repite como un eco. ¿Estamos ante un conflicto religioso, político o ante el fracaso moral de la humanidad? El conflicto no empezó con los titulares de hoy. Sus raíces se hunden en el colapso del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. Tiene sus raíces en el movimiento sionista de finales del siglo XIX, cuando se buscaba crear un hogar nacional judío en Palestina. Las sucesivas olas migratorias judías, mejor conocidas como las Aliyá, alteraron la demografía del territorio, generando tensiones con la población árabe local. Tras la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña asumió el mandato de Palestina y en 1917 emitió la Declaración Balfour, prometiendo un hogar nacional judío en Palestina, sin dañar los derechos de los pueblos árabes existentes. Esa frase ambigua se convirtió en una semilla de contradicciones. Con el Holocausto, la causa judía se volvió un imperativo moral. Europa, que había exterminado a 6 millones de judíos, promovió su migración hacia Palestina. Edward Said escribiría: el antisemitismo europeo no debía ser pagado por los árabes. En 1947, la ONU aprobó la partición, un Estado judío, uno árabe y Jerusalén bajo administración internacional. Los judíos aceptaron. Los árabes, que eran mayoría demográfica, la rechazaron. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó el Estado de Israel. Un día después, comenzó la guerra con los países árabes vecinos. Israel triunfó, pero el precio fue la expulsión de más de 700,000 palestinos. Ellos lo recuerdan como la Nakba, la catástrofe. El poeta Mahmoud Darwish escribió: la historia no nació aquí para dividirnos, sino para recordarnos que la tierra tiene memoria. La Nakba, catástrofe o el desastre, es el término que usan los palestinos para referirse al desplazamiento y la desposesión de los árabes palestinos ocurridos entre 1947 y 1948, como consecuencia de la guerra árabe-israelí y la creación del Estado de Israel.
Este evento implicó la expulsión y huida de aproximadamente 700.000 palestinos, la destrucción de más de 500 pueblos y la desintegración de la sociedad palestina, creando un estatus de refugiados permanentes. Después de 1948, Gaza quedó bajo administración egipcia y Cisjordania bajo control jordano. Pero en 1967, tras la Guerra de los 6 días, Israel ocupó ambos territorios. Se construyeron asentamientos y se militarizó la vida cotidiana. Incluso después de la retirada israelí en 2005, Gaza sigue bajo el bloqueo marítimo y aéreo. A partir de ese momento, la relación de Israel y Palestina se transformó en una relación de ocupante y ocupado. Gaza es un territorio diminuto, con casi 2 millones de habitantes. Es el lugar con mayor densidad poblacional del mundo. Limita con Israel, Egipto y el mar Mediterráneo. Pero sus fronteras, su espacio aéreo y marítimo están controlados por Israel. Desde 2007, Gaza vive bajo bloqueo económico y militar, lo que impide el libre tránsito, la pesca y el acceso a recursos básicos. La ONU la ha descrito como el mayor campo de confinamiento humano del planeta. La población depende de la ayuda humanitaria y sufre cortes constantes de energía, agua y alimentos. El periodista Chris Hedges lo sintetizó con crudeza. Gaza no es una guerra, es un laboratorio de control humano. En 2006, el grupo islamista Hamás ganó las elecciones legislativas, derrotando a Al-Fatah y el partido de Mahmoud Abbas. Un año después, tras la guerra interna, Hamás tomó el control de Gaza y Fatah mantuvo Cisjordania. Desde entonces, Palestina ha estado políticamente dividida. Hamás promueve la resistencia armada y no reconoce a Israel, mientras que Fatah, más moderado, busca una solución de 2 estados. Desde el inicio del conflicto armado que iniciara en 2023 y que se mantiene en la actualidad, la ONU y la Corte Internacional de Justicia han reconocido un riesgo plausible de genocidio en Gaza. Y la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto internacional contra líderes de Israel y de Hamás por crímenes de guerra. Una tragedia que ya no solo se mide en vidas, sino en la erosión total del derecho internacional. Aunque el conflicto tiene orígenes políticos y coloniales, la religión se ha convertido en un arma simbólica. El sionismo, originalmente secular, incorporó con el tiempo la idea de la tierra prometida, legitimando teológicamente la ocupación. Hamás, desde su surgimiento en 1987, durante la primera Intifada, concibe el conflicto como una defensa del Islam frente a una ocupación extranjera. Así, el territorio dejó de ser solo un espacio físico. Se transformó en una metáfora sagrada de identidad, resistencia y destino. El escritor israelí Amos Oz advirtió: entre el fanatismo y el odio hay un espacio, ese espacio se llama comprensión. Pero ese espacio parece haberse reducido a escombros. La mayoría de los habitantes de Gaza son refugiados
o descendientes de refugiados de 1948. Hoy viven una crisis humanitaria sin precedentes. Más del 60% de las viviendas destruidas, 1.9 millones de desplazados internos en un territorio cerrado, escasez total de agua, alimentos y medicinas. Amnistía Internacional ha denunciado que la policía israelí equivale al apartheid y persecución sistemática. Mientras tanto, la comunidad internacional debate y Gaza sangra. El poeta Mahmoud Darwish escribió: "En esta tierra hay algo digno de vivir". Y hoy esa frase suena más como súplica que como esperanza. La ONU, la Corte Penal Internacional y múltiples gobiernos han reconocido crímenes de guerra y el uso de castigos colectivos. Sin embargo, las potencias actúan con cálculo político. Estados Unidos defiende a su aliado estratégico, mientras Europa oscila entre la condena y la complicidad silenciosa. El filósofo Noam Chomsky sintetizó esta hipocresía. El conflicto palestino-israelí no persiste por falta de soluciones, sino por falta de voluntad política. Actualmente se iniciaron acuerdos para lograr la paz en la Franja de Gaza. Esperemos que esto sea duradero y con implicaciones positivas para los habitantes en esa zona tan devastada por la guerra y demás implicaciones sociales. El conflicto en Gaza no es un asunto lejano, es un espejo moral, una advertencia sobre lo que ocurre cuando la historia, la religión y el poder se fusionan sin humanidad. ¿Qué valor tiene la vida cuando se mide por banderas? ¿Qué paz puede construirse sobre los escombros de la venganza? ¿Quién tiene derecho a la tierra cuando todos han muerto sobre ella? El mismo Darwish escribió: "Sobre esta tierra hay algo digno de vivir. El problema es que a veces el mundo parece haberlo olvidado". Gracias por escuchar el podcast. Si te gustó, suscríbete. Esto fue Punto de Quiebre. Política, religión y sociedad al límite. Rompe con lo establecido. Piensa por ti mismo. Nos vemos.